Muy buenas, bendiciones a todos. Estamos en otro episodio de Entre Fe y Café. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante, pero primero quiero presentar a mi esposa, Tatiana Caballero, que estará con nosotros. Y vamos a hablar sobre reconociendo nuestros errores. Así que prepárate, que arrancamos. Bienvenidos a otro podcast. Entre Fe y Café. Bendiciones, estamos en otro episodio más de Entre Fe y Café. Y hoy, como lo dije anteriormente, vamos a hablar sobre reconociendo nuestros errores. Yo creo que es un tema que es muy difícil, muy difícil de tratar para algunas personas, ¿no? Porque reconocer nuestro error habla sobre nuestra vulnerabilidad, habla sobre ser sincero, es dejar el orgullo a un lado. Y ¿cómo crees que podemos afrontar este tema de reconociendo nuestro error? Bueno, vamos a hablar de por qué surgió este tema, sí. ¿no? Porque tú estabas preparando los próximos podcasts y a mí me gusta, una vez tú ya preparas los podcasts, los editas y demás, pues me gusta siempre ver y aprender de mis errores. Soy una persona que abre mucho las manos y intento abrirlas, pero no tanto. Entonces, intento aprender de mis errores. Y en el anterior podcast, no sé por qué, pero hubo un error. Y además es que lo dije recurrentemente. Yo estaba hablando de Elías, pero sin embargo en el podcast digo Eliseo. Y es un error que cometí al hablar de Eliseo cuando es Elías. Entonces estábamos hablando y digo, oye, es importante reconocer los errores, y entonces hablando dijimos, ¿por qué no hacer un podcast de la importancia de reconocer tus errores? Porque reconocer los errores no te hace menos, sino al contrario, pues te descargas, alivias la carga y también te da ante las demás personas, creo yo, que te da más credibilidad, ¿no? Entonces creo que es importante reconocer nuestros errores. Es verdad que muchas veces cuesta, a nuestros hijos les cuesta. Isaac a veces viene y dice, mamá o papá, tengo que contarte algo, pero te vas a enfadar. Y es como, Jesús, ¿qué nos va a contar? Y quizás es una cosa que no tiene mucha importancia, ¿no? Y nosotros siempre le decimos, bueno, yo te prometo que no me voy a enfadar, pero agradezco tu sinceridad. Vamos a ver qué ha pasado. Entonces cuando lo cuenta, es como, cuando él lo cuenta es como, Lo solté, lo dije. sí, ya es como, ay, ya, ahora sí ya estoy más ligero, ¿no? Sí, por eso cuán importante es reconocer nuestros errores. Hay una frase que es muy común, es muy habitual. Yo suelo decir que en Jorge 3:5 dice que reconocer nuestros errores es de sabio, ¿no? Entonces, cuando tú reconoces tus errores, te hace mejor persona. Sí. Porque dejas a un lado el orgullo, dejas a un lado pues la vergüenza que tal vez te puede frenar. Y cuán importante es saber reconocer las cosas, sobre todo a tiempo, ¿no? Entonces, yo tengo unas preguntas aquí para profundizar en el tema ahí. Es ¿por qué nos cuesta decir me equivoqué a las personas, ya sea a las que amamos, como nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros líderes o en la iglesia? ¿Por qué nos cuesta decir me equivoqué? Yo creo que nos cuesta decir me equivoqué por miedo al juicio. Por el orgullo también. Por el orgullo también. Sí, primero, o sea, hacia nosotros, mirando hacia nosotros es porque nos da miedo quedar mal. Ser juzgados. Nuestro orgullo queda pisoteado, entre comillas. La vergüenza, ¿no? Pero a vistas de hacia los demás, lo que provoca hacia los demás es
¿cómo me van a ver? ¿Me van a juzgar? Ahora van a decir que soy esto, van a decir que soy lo otro. Y probablemente sí te encuentres con personas que cuando tú digas algo, te juzguen. Por eso es importante saber a quién contamos las cosas, ¿no? Si estás pasando por un tiempo donde el pecado es recurrente en tu vida, no puedes contárselo a cualquier persona. Tienes que hablar con tu líder, con tu pastor, con personas sabias que saben que no te van, personas maduras, correcto, que sabes que no te van a ayudar, que no te van a hundir, sino que te van a dar la mano para juntos seguir caminando y esto, ¿no? Entonces, yo pienso que a veces a las personas nos da miedo reconocer que nos hemos equivocado por miedo al juicio. A mí me daba cosa reconocer que me había equivocado, porque al final no sabemos la audiencia que va a tener este video, ¿no? Pero es importante reconocer, decirlo con naturalidad. Y oye, si las otras personas se equivocan al juzgarte, hay ellas con Dios. Solamente el juicio solamente es para Dios, no para nosotros. Así es. La palabra de Dios dice que mire el que te libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Pero parece que a veces somos los primeros en querer tener la piedra aquí, lanzarla sin importar las consecuencias y los prejuicios que podamos ocasionar por juzgar a esa persona, y tal vez ha sido un error que ha cometido y estamos atacando los llamados haters en el mundo de la red social, atacando sin prejuicio, sin ver las consecuencias que tal vez eso puede ocasionar. Y eso yo creo que también es algo que nos asusta un poco, ¿no? Al decir, es que si yo digo que me he equivocado, me van a regañar, me van a castigar, ya no me van a dar la confianza que tal vez... yo recuerdo, ahora estoy meditando, no sé aquí la verdad, pero en Colombia a los camioneros, a las personas que llevan mulas y camiones bastante grandes, se les suele dar mayor responsabilidad cuando esa persona ha tenido accidentes, porque ya sabe reaccionar ante cualquier emergencia que pueda ocasionar. Entonces, cuando una persona comete errores, eso te hace madurar, te hace tener esa experiencia que tal vez tú dices, por aquí no he tenido que hacerlo porque ya yo me equivoqué, ¿no? Nuestros padres, hay una frase muy común que suelen decir todos, incluso yo la digo, y es, te lo dije. Y entonces esa frase, te lo dije, es porque ya hay un error detrás. Y hay algo que yo tal vez en mi momento, mis padres me lo dijeron, y yo por experimentar, pues terminé chocando, ¿no? Entonces, cuán importante es saber reconocer las cosas a tiempo y sin temor. Y yo creo que eso te hace una persona madura. Y me gustaría hacer un inciso de lo que acabas de decir, porque es verdad que a veces hay personas que han cometido pues varios errores o han tenido varios accidentes, como comentabas tú, y es como que tienen un expediente laboral de decir, bueno, esta persona va a saber reaccionar porque salió ileso de esta circunstancia y demás. Pero, porque los peros son muy importantes a veces. Yo aprendí algo, o más bien nosotros hemos aprendido algo, de mirar los espejos. No quiere decir de que siempre vas a tener tú que cometer un error para aprender. Es mejor, es muchísimo mejor que aprendas de los espejos de los demás, que veas los errores que cometieron los demás para que tú no los cometas, no para juzgarlos, sino para que tú no los cometas. Entonces no necesariamente tienes que cometer errores para poder curtirte, sino viendo los errores de las demás personas, también aprendemos a cómo no hacer las cosas. Es correcto, me ha parecido súper interesante ese inciso. Y yo tengo otra pregunta, de acuerdo a lo que tú acabas de decir, y es, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos señala un error? Porque ese es el temor, ¿no? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Lo reconocemos? ¿Lo justificamos? ¿O lo negamos? ¿No?
A mí personalmente, si me lo preguntas a mí directamente, que esta pregunta no me la has dicho, pues fíjate lo que hacemos enseguida. Sí que sí. A mí personalmente lo que me pasa, soy una persona súper perfeccionista. Entonces, cuando hay un error, me da rabia conmigo misma de decir por qué cometí ese error. Entonces, si verdaderamente cometió el error, yo lo asumo, reconozco, pido perdón y trabajo muy, muy, muy duro para no volverlo a cometer. Entonces, hay varios tipos de personas, ¿no? Por mi personalidad, me molesto conmigo mismo de haber cometido el error, pero hay personas que quizás las puede oprimir mucho. Entonces, si tú has visto que una persona cometió un error, es importante saber esperar como que los tiempos o el momento indicado. Hay personas que para esas personas nunca va a haber un momento indicado, ¿no? Entonces ya aprendes a trabajar con ellas y dices, mira, pues te lo tengo que decir sí o sí, porque es que nunca va a haber un momento indicado, ¿no? Pero pues intentar tener tacto con esas personas, ¿no? Era esa la pregunta. Sí, yo solía, pero desde que recibí a Jesús en mi corazón, yo solía justificar los errores, porque no me gustaba que me corrigieran, no me gustaba que me llamara la atención, entonces solía justificar el error, y cuando he llegado a los pies de Cristo, pues he entendido, ¿no?, que no pasa nada. Tal vez tenga una consecuencia, porque el acto, pues que el error que cometiste, pues hay unas consecuencias, pero el reconocerlo no te hace menos. Al final van a descubrir y va a ser peor el haber dicho que tú hiciste algo que al final, que no hiciste algo que al final lo terminaste haciendo, ¿no? Y otra pregunta también, y vamos ya ahora en el entorno familiar. Como padres, ¿qué tan importante es pedir perdón a nuestros hijos cuando fallamos o cuando perdemos el control? Hay un versículo en la Biblia que dice: padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos. Entonces, si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos que nos hemos equivocado y rectificamos pidiendo perdón a nuestros hijos, no esperemos que nuestros hijos, cuando se equivoquen, pidan perdón. Es nuestro deber y obligación, es nuestro trabajo, enseñar a nuestros hijos valores. En el colegio se enseñan matemáticas, castellano, idiomas, etc. Pero los valores, que por cierto, tú escribiste un libro, El Buscar de los Valores, que lo recomiendo comprar. Los valores se enseñan en casa. Entonces, si yo no tengo la capacidad de pedir perdón a mi hijo o a mi hija cuando me he equivocado, pues cuando ellos se equivocan contigo, ¿cómo te van a pedir perdón? Entonces se aprende con el ejemplo, y somos seres humanos que aprendemos por imitación. Los niños, cuando están comenzando a caminar, aprenden por imitación. E incluso yo recuerdo que a Dana le costaba verbalizar, porque es niña que nació en pandemia, entonces siempre las profesoras iban con la mascarilla. Y recuerdo que la profesora me decía: a todos los de la clase les cuesta hablar, es algo generalizado, porque qué pasada que no, como no ven el gesto de la boca, cómo se abre, cómo se cierra, el silbato y todo, pues no aprenden a hablar como normalmente deberían hablar. Y entonces, es verdad, o sea, somos personas, somos seres humanos que aprendemos con imitación. Entonces, que nuestros hijos imiten cosas buenas de nosotros. Y también reconocer nuestro error delante de ellos, ¿no? Sí. Yo suelo ser una persona que me altero fácilmente, porque me gusta estar temprano en muchas cosas, y a veces, pues cuando vamos, sobre todo a veces, más que a veces, es cuando por las mañanas, cuando vamos al colegio, que tenemos que ir corriendo, y entonces el nervio me puede, y entonces venga, que vamos, que perdemos el autobús.
pero ya me he intentado calmar en esa área porque al final yo no quiero que ellos vean como, wow, mi papá es que se altera, se pone, y si es necesario, y eso lo he aprendido con mi esposa, pedirle perdón, decirle, chicos, lo siento, discúlpenme, yo no quiero ponerme así, pero es que si no vamos a perder el autobús. Y ellos poco a poco ya van teniendo esa comprensión. Pero no es que te alteres rápidamente. Lo que pasa es que hay circunstancias de estrés que quizás provocan que te alteres más, o sea, diferente, ¿no? Porque eres una persona súper paciente, súper tranquila, entonces no te alteras fácilmente, solo que en circunstancias de alto estrés donde no está todo programado como tú lo tenías estipulado, pues quizás te alteras. Entonces, es cierto, pedimos perdón a nuestros hijos y asunto arreglado. Correcto. Y hablando de pedir perdón, ¿cómo pedir perdón, con respecto a reconocer nuestros errores como pareja? ¿Cómo cambia una relación de pareja? ¿Cómo cambia una relación familiar? ¿Cómo cambia una relación con Dios cuando aprendemos a reconocer nuestros errores? Pues yo creo que lo que hablábamos al principio, ¿no? Si, la tensión se disipa, los demás aprenden que pues ni como los demás son perfectos, tú tampoco eres perfecto, perfecta. Entonces yo creo que en las relaciones personales, interpersonales, con la pareja, con los amigos, con la familia, con los hijos, pues no te hace más vulnerable, sino que te hace una persona pues más fiable, más confiable. Incluso aumentamos nuestro nivel de resiliencia también. Entonces creo que todo esto es importante. Vemos en la Biblia, ¿no? Ejemplos de personas que se equivocaron. Sansón se equivocó muchas veces. y al final, cuando reconoció su error, Dios le da una nueva oportunidad, y la palabra de Dios dice que mató muchísimo más filisteos en un día que en toda su vida. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro error, pues los muros caen. Así es. Entonces, de verdad que es muy importante saber reconocerlo y también encontrar el espacio, ¿no? Porque a veces queremos soltar las cosas y bueno, lo digo y ya está, y no, y todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Y aprovechar el momento, la ocasión, pues para reconocerlo. Cariño, he sido yo el que al final pues se dejó la toalla, yo qué sé, en la cama, sin ningún tipo de problema, porque no debería pasar, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos escribieras sobre este asunto, sobre este tema, sobre este episodio, o si tienes algún episodio que te gustaría hablarlo. Uh-huh. ¿Sabes también quién se equivocó? Pedro. Pedro se equivocó nada más y nada menos que negando 3 veces a Jesús. Y cuando Pedro se equivocó, la culpa lo estaba consumiendo. Se apartó, pero entonces vino Jesús y Jesús lo perdonó. Él reconoció que se había equivocado, Jesús lo perdonó, y cuántas cosas no hizo Pedro también, ¿no? Entonces, reconocer nuestro error nos libera de la culpa también. Así es. Pues nada, pues muchas gracias por este tiempo. Espero que lo compartas y nos escribas. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Chao. Bienvenidos a nuestro podcast, Entre Fe y Café. Bienvenidos a nuestro